Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 9. Respuestas citando la versión del Señor. En el capítulo anterior, Maharaj Pariksit hizo muchas preguntas y aquí y Sukadeva Goswami, su maestro, empezó a contestar. Estuvimos leyendo sobre el enjaulamiento del alma y llegamos hasta el texto 4, donde dice: la personalidad de Dios, estando muy complacido con el señor Brahma debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma. Y esa es la meta objetiva que purifica el alma condicionada. Entonces, señor Brahma hizo penitencia por instrucción del Señor, pero no era una tapasya, una penitencia por conseguir poderes personales. Entonces, no hay que hacer austeridades innecesarias con deseos personales. Hay que hacerlo cuando el maestro espiritual nos pide, porque si lo hacemos a nuestra manera, estamos siguiendo la exigencia de la mente. Pero si lo hacemos con la instrucción, como el señor Brahma, que recibió la instrucción de Krishna mismo, entonces por eso él hasta pudo llegar a ver a Krishna personalmente, que es la meta del alma condicionada, volver a reencontrarse con él. Y sobre lo que leímos ayer, también hay otra cita de Srila Prabhupada muy, muy hermosa, sobre lo que leímos, que todo es un sueño, una ilusión. También hay una cita que dice: por lo tanto, en cualquier momento podemos revivir nuestra conciencia de Krishna. Así que nuestro contacto con la materia es como un sueño. No estamos caídos. Por lo tanto, en cualquier momento podemos revivir nuestra conciencia de Krishna. Llegamos a ser liberados tan pronto como que entendemos que no tengo nada que ver con la materia. Simplemente soy sirviente eterno de Krishna. A veces cuando un sueño atroz se vuelve intolerable, se rompe el sueño. Del mismo modo, podemos romper la conexión material en cualquier momento, tan pronto como nos despertamos en conciencia de Dios. Oh, Krishna es mi amo eterno, yo soy su sirviente. Eso es todo, eso es el camino. También hay otro texto que son clases de Srila Prabhupada, ¿no? Que dice: Maya es nuestra madre y ella nos está dando diferentes tipos de vestidos. Estos bajo rupa, estas variedades de rupa, de forma, se da por Maya. Así que esa es la inteligencia. Al igual que la madre o como un niño pequeño se viste por la mañana, de alguna manera en la noche, de otra manera, de alguna manera en la noche y de otra manera. El cambio de vestido. Maya es nuestra madre y ella nos está dando diferente tipo de vestido y por lo tanto estamos cambiando nuestra forma. Pero debido a que se adjuntan a la vestimenta de acuerdo a la forma, estamos formando nuestra conciencia. Ahora tengo un cuerpo diferente, una forma diferente, así que tengo una conciencia diferente. Ustedes tienen un cuerpo diferente, tienen una conciencia diferente. Así que todo el mundo, todas las entidades vivientes. El perro está pensando, como tiene un cuerpo de perro, piensa: yo soy perro, yo soy estadounidense, y de la misma manera, todo es maya. Muy hermosa estas citas, comentario de Srila Prabhupada, que está tratando de que entendamos que no somos este cuerpo, este sueño.
¿Quieres leer, Draupadi? Sí, Haribol, Brenda. Ahora seguimos ¿cuál entonces texto? con el Ok. texto 5. Haribol, buenos días. Haribol, Buenos días. Brenda. Mm. Dice el señor Brahma, el primer maestro espiritual supremo en el universo, no pudo determinar cuál era la fuente de su asiento de loto. Y mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar ese trabajo creativo, ni tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación. Significado. Este verso es el preludio a la explicación de la naturaleza trascendental de la forma y la morada del Señor. Al comienzo del Srimad Bhagavatam, ya hemos dicho que la suprema personalidad de Dios existe en su propia morada sin ningún vestigio de la energía engañadora. Por lo tanto, el reino de Dios no es un mito, sino que es de hecho, una esfera diferente y trascendental de planetas conocidos como los Vaikunta Lokas. Eso también se explicará en este capítulo. Un conocimiento así acerca del cielo espiritual que se encuentra muy por encima del cielo material y sus enseres puede adquirirse solo en virtud del servicio devocional o el Bhakti Yoga. El poder creador del señor Brahma también se consiguió mediante el Bhakti Yoga. Brahmaji estaba confundido en lo que respecta a la creación y él ni siquiera pudo determinar cuál era la fuente de su propia existencia. Pero él consiguió por completo todo ese conocimiento por intermedio del Bhakti Yoga. Mediante el Bhakti Yoga uno puede conocer al Señor y por el hecho de conocer al Señor como el Supremo uno puede conocer todo lo demás. Aquel que conoce al Supremo conoce todo lo demás. Ese es el veredicto de todos los Vedas. Hasta el primer maestro espiritual del universo se iluminó por la gracia del Señor. Así que, ¿quién puede obtener conocimiento perfecto de todo sin la misericordia del Señor? Si alguien desea buscar conocimiento perfecto de todo, debe buscar la misericordia del Señor y no hay otra manera de hacerlo. Buscar conocimiento fundándose en el esfuerzo personal de uno es una absoluta pérdida de tiempo. Texto 6. Mientras se encontraba así en el agua dedicado a pensar, Brahmaji oyó 2 veces un sonido que venía de cerca de 2 sílabas unidas. Una de las sílabas era la 16ª del alfabeto esparsa y la otra era la 21ª y ambas se unían para volverse la riqueza de la orden de la vida de renuncia. Significado. En el idioma sánscrito, el alfabeto de las consonantes se divide en 2, a saber, la esparsa, varnas y la talavia varnas. Las letras que van desde K a Ma se conocen como las esparsa varsas y la 16ª del grupo se denomina Ta, mientras que la 21ª letra se denomina Pa. Así que cuando esas se unen, forman la palabra tapa o penitencia. Esta penitencia es la belleza y la riqueza de los brahmanes y de la orden de la vida de renuncia. De acuerdo con la filosofía Bhagavata, todo ser humano está hecho para ese tapa
y para ninguna otra cosa, debido a que solo en virtud de la penitencia puede uno entender su yo y la comprensión del yo, y no la complacencia de los sentidos. Es el objetivo de la vida humana. Esta etapa o penitencia fue empezado desde el mismo comienzo de la creación y lo adoptó por primera vez el Maestro Espiritual Supremo, el Señor Brahma. Solo mediante tapasya puede uno obtener el beneficio de la vida humana y no mediante una civilización refinada dedicada a la vida animal. El animal no conoce más que la complacencia de los sentidos dentro de la jurisdicción del comer, beber, ser feliz y gozar, pero el ser humano tiene la función de someterse a la tapasya para ir de vuelta a Dios, de vuelta a casa. Cuando el Señor Brahma se encontraba perplejo ante la incógnita de cómo construir las manifestaciones materiales del universo y descendió y se adentró en el agua a buscar los medios y la fuente de su asiento de loto, oyó la palabra tapa, que fue vibrada 2 veces. Emprender el sendero del tapa constituye el segundo nacimiento del discípulo aspirante. La palabra uparsnot es muy significativa, es similar a upanayana o llevar al discípulo más cerca del maestro espiritual en pos del sendero del tapa. De modo que Brahmaji fue así iniciado por el Señor Krishna y de hecho lo corrobora el mismo Brahmaji en su libro Brahma Samhita. En la Brahma Samhita, el señor Brahma ha cantado en cada verso Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Así que Brahma fue iniciado con el mantra Krishna por el propio señor Krishna, a raíz de lo cual se volvió un Vaishnava o un devoto del Señor, antes de que fuera capaz de construir el inmenso universo. Se declara en la Brahma Samhita que el señor Brahma fue iniciado en el mantra Krishna de 18 letras, que es adoptado generalmente por todos los devotos del Señor Krishna. Nosotros seguimos el principio debido a que pertenecemos a la Brahma Sampradaya, el cual está directamente en la cadena discipular que va de Brahma a Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasa a Madhava Muni, y de Madhava Muni a Madhavendra Puri, de Madhavendra Puri a Ishvara Puri, de Ishvara Puri al Señor Chaitanya, y que gradualmente llega hasta su divina gracia, Bhakti Siddhanta Sarasvati, nuestro divino maestro. Aquel que es iniciado así en la sucesión discipular puede obtener el mismo resultado o poder de creación. El canto de ese sagrado mantra es el único refugio del devoto del Señor, que es puro y desinteresado. Simplemente mediante esa tapasya o penitencia, el devoto del Señor obtiene todas las perfecciones tal como el Señor Brahma. Jai. Yay. Así que el señor Brahma fue iniciado por el señor Krishna mismo y la primera instrucción que recibió fue de hacer austeridades, ¿verdad? Para conseguir cualquier cosa en este mundo material hay que hacer austeridad. Entonces siempre se premia la austeridad. Grandes empresarios se reúnen temprano a la mañana, trabajan todo el día, o para hacer deporte, o para tocar un instrumento, para hacer todo hay que hacer algún tipo de sacrificio. Pero aquí el señor Brahma hizo esa austeridad de meditar por miles de años por la instrucción de Krishna, que es su maestro espiritual. No hizo austeridades como Hiranyakashipu, que era para obtener la inmortalidad o muchas bendiciones celestiales.
Él solo lo hizo sin deseo personal, por eso se dice en el verso que es Bhakti Yoga, la tapasya que hizo el señor Brahma. Incluso su samadhi es también Bhakti Yoga. Y recibió mucha recompensa del Señor y también lo pudo ver personalmente, ¿no? Entonces, aquí seguimos entonces viendo en estos textos del 4 al 8, seguimos viendo la naturaleza del Bhakti a través de la experiencia del señor Brahma. Entonces sigo con el texto 7. Cuando él oyó el sonido, trató de encontrar al que habló, buscando por todo lado, pero al no poder encontrar a nadie, excepción de sí mismo, consideró que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto y prestarle su atención a la ejecución de la penitencia tal como fue instruido. Significado. Para tener éxito en la vida uno debe seguir el ejemplo del señor Brahma, la primera criatura viviente que hubo en el comienzo de la creación. Después de ser iniciado por el Señor Supremo para ejecutar tapasya, austeridad, él se encontraba firme en su determinación de hacerlo. Y si bien no pudo encontrar a nadie además de sí mismo, pudo entender bien que el sonido fue transmitido por el propio Señor. Brahma era el único ser viviente de esa época debido a que no había ninguna otra creación y no podía encontrarse a nadie ahí a excepción de él mismo. Al comienzo del primer canto, en el primer capítulo, verso primero del Srimad Bhagavatam, ya se ha mencionado que Brahma fue iniciado desde dentro por el Señor. El Señor se encuentra dentro de toda entidad viviente en forma de la superalma. Y él inició a Brahma debido a que Brahma estaba dispuesto y deseoso de recibir la iniciación. El Señor puede iniciar en forma similar a todos el que siente inclinación para tenerla. Como ya se dijo, Brahma es el maestro espiritual original del universo y puesto que él fue iniciado por el propio Señor, el mensaje del Srimad Bhagavatam desciende por sucesión discipular y con objeto de recibir el verdadero mensaje del Srimad Bhagavatam, uno debe acercarse al eslabón actual o maestro espiritual actual de la cadena de sucesión discipular. Después de ser iniciado por el maestro espiritual apropiado de esa cadena de sucesión, uno debe dedicarse al desempeño de tapasya en la ejecución del servicio devocional. Sin embargo, uno no debe creer que se encuentra al nivel de Brahma para ser iniciado directamente por el Señor desde dentro, debido a que en la presente era no puede aceptarse que haya alguien que sea tan puro como Brahma. El puesto de Brahma de actuar como autoridad en la creación del universo se le ofrece al ser viviente más puro de todos. Y a menos que uno esté capacitado de esa forma, no puede esperar ser tratado directamente como Brahmaji. Pero uno puede recibir la misma facilidad a través de los devotos puros del Señor, a través de las instrucciones de las Escrituras, tal como se revelan en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam especialmente, y también a través del maestro espiritual genuino que está a disposición del alma sincera. El propio Señor se le aparece como el maestro espiritual a una persona que es sincera de todo corazón respecto a servir al Señor. Por lo tanto, el maestro espiritual genuino que llega a encontrarse con el devoto sincero debe ser aceptado como el representante más confidente y querido del Señor. Si una persona es puesta bajo la guía de esa clase de maestro espiritual genuino, debe aceptarse sin duda alguna que el aspirante ha conseguido la gracia del Señor. Entonces, el señor Brahma recibe la instrucción y se sienta a meditar, aceptando esa instrucción de su maestro espiritual como la austeridad necesaria para aplacar los sentidos y poder conectarse con el Señor mismo.
Si alguien quiere leer, me avisa, ¿eh? Mientras seguimos con el texto 8. El señor Brahma se sometió a penitencia por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por ello, él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas. Significado. El señor Brahma oyó el oculto sonido tapa, que significa sacrificio, austeridad, pero no vio a la persona que vibró el sonido. Aún así, él aceptó la instrucción como muy beneficiosa para él y por lo tanto se dedicó a meditar durante 1000 años celestiales. Un año celestial es igual a 6 por 30 por 12 por 1000 de nuestros años. El hecho de que él aceptara el sonido se debía a que poseía una visión pura de la naturaleza absoluta del Señor. Y debido a su visión correcta, él no hizo distingos entre el Señor y las instrucciones del Señor. No hay diferencia entre el Señor y la vibración sonora que viene de él, a pesar de que él no se encuentre presente personalmente. La mejor manera de entender esto consiste en aceptar esa instrucción divina y Brahma, el maestro espiritual original de todo el mundo, es el vivo ejemplo de ese proceso de recepción de conocimiento trascendental. La potencia del sonido trascendental nunca se minimiza debido a que el que lo vibra se encuentra aparentemente ausente. En consecuencia, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, o cualquier escritura revelada del mundo nunca se la debe considerar como un sonido mundano ordinario, carente de potencia espiritual. Uno tiene que recibir de la fuente correcta el sonido trascendental, aceptarlo como una realidad y seguir la instrucción sin vacilar alguna. El secreto del éxito consiste en recibir el sonido de la fuente correcta, un maestro espiritual genuino. El sonido fabricado mundanamente no tiene potencia alguna y por ello un sonido aparentemente trascendental recibido de una persona no autorizada tampoco tiene potencia alguna. Uno puede estar lo suficientemente capacitado como para percibir esa potencia trascendental. Y si por discernimiento o por una cualidad afortunada uno puede recibir el sonido trascendental del labio del maestro espiritual genuino, su sendero de la liberación queda garantizado. Sin embargo, el discípulo debe estar dispuesto a ejecutar la orden del maestro espiritual genuino, tal como el señor Brahma ejecutó la instrucción de su maestro espiritual, el propio Señor. Seguir la orden del maestro espiritual genuino es el único deber del discípulo, y esa ejecución completamente fiel de la orden del maestro espiritual genuino es el secreto del éxito. El señor Brahma controló sus 2 grados de sentido mediante la percepción del sonido y los órganos de los sentidos debido a que tuvo que ocuparlo en la ejecución de la orden del Señor. Por lo tanto, controlar los sentidos significa ocuparlos en el servicio trascendental del Señor. La orden del Señor desciende por sucesión discipular a través del Maestro espiritual genuino, y así pues la ejecución de la orden del Maestro espiritual constituye el verdadero control de los sentidos. Esa ejecución de penitencia con plena fe y sinceridad volvió a Brahma tan poderoso que llegó a ser el creador del universo. Y debido a que él pudo conseguir un poder tal, es conocido como el mejor de todos los tapasvis. Entonces, a través de seguir la orden y de ejecutar austeridades, él experimentó la potencia del Bhakti. Vamos a leer unos puntos sobre la naturaleza del Bhakti. Punto 1. No se puede manipular, es glorificación y adoración siguiendo las órdenes del maestro espiritual. Así que no se puede especular el Bhakti. Otro proceso necesitan que el yo se esfuerce y se aplique. Esa es la gran diferencia también.
Otro proceso de yoga, uno mismo tiene que aplicarse totalmente a cumplir con severas austeridades. Pero en el proceso del bhakti, si solo escuchamos al maestro espiritual, sin esfuerzo, se, se aplica. Digamos, no es una búsqueda personal, es simplemente seguir la instrucción del maestro espiritual autorizado, así como hizo Brahma. Brahma no vio al Señor, pero siguió su instrucción y sin esfuerzo, bueno, igual sí tuvo que meditar 1000 años, pero de toda manera alcanzó el éxito más elevado. Punto 2. El Bhakti es libre de prejuicio acerca de la verdad absoluta. El Señor nos explica y le creemos. Bhakti es abierto a la concepción del Señor. Así que no hay que prejuicio y mucha especulación sobre la verdad absoluta. Creemos en lo que nos dice el Señor. Él nos explica aquí en las Escrituras y en todos los demás caminos religiosos y le creemos. Entonces, por eso el Bhakti también es abierto a la concepción del Señor. Punto 3. El mismo proceso del Bhakti está en coherencia con nuestra posición constitucional y Dios se revela con sus opulencias. Significa que nuestra práctica del Bhakti está conectada con nuestra posición personal con el Señor. O sea que el ejecutar el Bhakti a través de la instrucción del Maestro, vamos empezando a reconocer nuestra relación personal con el Señor Supremo, que puede ser de amistad, de amor, de servicio, paternal, etc. Esto se va manifestando a través de la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, bueno, entonces señor Brahma tomó la actitud correcta, rendirse, aceptar con fe esa instrucción sin búsqueda de beneficios personales. La instrucción del maestro espiritual es fundamental, es la conexión con Krishna a través del Guru. Si lo quieres hacer a tu manera, solo sigue la exigencia de la mente. Este es el gran peligro. Cuando queremos hacer la cosa a nuestra manera, entonces la mente nos va a llevar de aquí para allá. Así que el servicio que nos da el Guru es prácticamente el mismo servicio que nos da Krishna. Muy bien. Eder quiere leer cuando llegues. Seguimos con el texto 9. La personalidad de Dios, estando así muy satisfecho con la penitencia del señor Brahma, tuvo el agrado de manifestar su morada personal Vaikunta, el planeta supremo por sobre todos los demás. Esa morada trascendental del Señor es adorada por todas las personas autorrealizadas que se encuentran libres de toda clase de sufrimiento y temores de la existencia ilusoria. Significado. Las dificultades de penitencia que aceptó el señor Brahma se encontraban ciertamente en la línea del servicio devocional Bhakti. De no haber sido así, no hubiera habido posibilidad alguna de que Vaikunta o Swalokam, la morada personal del Señor, se le hiciera visible a Brahmaji. Las moradas personales del Señor, conocidas como Vaikunta, no son ni míticas ni materiales, como lo conciben los impersonalistas. Pero la comprensión completa de la morada trascendental del Señor resulta posible solo a través del servicio devocional, y así pues los devotos entran en esa morada. Existen dificultades indudablemente en la ejecución de penitencia, pero las dificultades que se aceptan al ejecutar Bhakti Yoga constituyen una felicidad trascendental desde el mismo comienzo, mientras que las dificultades de penitencia de otro proceso de autorrealización, como Jnana Yoga, Dhyana Yoga, etc., sin ninguna percepción de Vaikunta,
terminan solo en dificultades y nada más. Nada se gana con morder cáscaras que no tienen grano. De forma similar, nada se gana con ejecutar penitencia molestas en aras de la autorrealización distintas de Bhakti Yoga. Ejecutar Bhakti Yoga es tal como sentarse en el loto que brota del abdomen de la trascendental personalidad de Dios, pues el señor Brahma se encontraba sentado ahí. Brahmaji pudo complacer al Señor y el Señor tuvo a su vez el agrado de mostrarle a Brahmaji su morada personal. Srila Jiva Goswami, en los comentarios de su explicación Krama Sandarbha del Srimad Bhagavatam, presenta citas del Garga Upanishad, una escritura védica de referencia. Se dice que Yajnavalkya le describió la morada trascendental del Señor a Gargi, y que esa morada del Señor se encuentra situada por encima del planeta más elevado del universo, es decir, Brahmaloka. Esa morada del Señor, si bien se describe en escritura revelada tales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, sigue siendo solo un mito para la clase de hombre poco inteligente que poseen poco acopio de conocimiento. Aquí la palabra Swadristavadivi es muy significativa. Aquel que verdaderamente ha entendido su yo percibe la forma trascendental de éste. La comprensión impersonal del yo y del Supremo no es completa, debido a que es tan solo una concepción opuesta a la existencia de las personalidades materiales. Dios y los devotos del Señor son todo personalidades trascendentales, ellos no tienen cuerpo material. El cuerpo material está cubierto por 5 clases de condiciones de sufrimiento, a saber, ignorancia, concepción material, apego, odio y absorción. Mientras uno esté dominado por estas 5 clases de sufrimiento materiales, no hay posibilidad alguna de que entre en los Vaikuntha Loka. La concepción impersonal del yo de uno es solo una negación de la personalidad material y se encuentra lejos de la existencia positiva de la forma personal. Las formas personales que se encuentran en la morada trascendental serán explicadas en los siguientes versos. Brahmaji también describió el planeta más elevado de Vaikuntha Loka, denominado Goloka Vrindavan, y diciendo que allí el Señor reside como un pastorcillo que cuida de vacas surabhi trascendentales y que está rodeado de cientos y miles de diosas de la fortuna. Chintamani prakarasatma sukalpa vriksha laksha vriteshu surabhir abhipalayantam Lakshmi sahasra satasambra masevya manam Govindamadi Purushantamaham Bhajami. La declaración del Bhagavad Gita Yadgattvana Nivartante Taddharma Paramam Mama también se confirma aquí. Param significa Brahman trascendental, de manera que la morada del Señor también es Brahman, es decir, no es diferente de la suprema personalidad de Dios. El Señor es conocido como Vaikunta y su morada es conocida como Vaikunta. Esa adoración y comprensión de Vaikunta puede hacerse posible a través del sentido y la forma trascendental. Muy bien, entonces el Señor está muy satisfecho con las austeridades y se está manifestando totalmente al Señor Brahma. Eder, Listo. ¿Qué texto sería? sigue el texto 10 del capítulo 9. Ok. El Señor se está manifestando. Ok. Texto 10. Ok. Capítulo 9. Texto 10. Traducción. Dice, en esa morada
personal del Señor, las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión no prevalecen, ni tampoco hay ninguna influencia de ellas en la bondad. Aquí no hay predominancia de la influencia del tiempo, así que ni qué hablar de la energía externa e ilusoria. Ella no puede entrar en esa región. Sin discriminación alguna, tanto los semidioses como los demonios adoran al Señor como devotos. Wow. Significado. El reino de Dios o la atmósfera de la naturaleza Vaikunta, que se denomina Tripada Vibhuti, es 3 veces más grande que los universos materiales. Y se describe aquí, así como también en el Bhagavad Gita, en forma resumida. Este universo que contiene billones de estrellas y planetas es uno de esos billones de universos que se encuentran amontonados en el ámbito del Mahatattva. Y todos esos millones y billones de universos reunidos constituyen solo una cuarta parte de la magnitud de toda la creación del Señor. Además, existe el cielo espiritual. Más allá de este ciclo se encuentran los planetas espirituales con los nombres de Vaikunta, y todos ellos constituyen 3/4 partes de toda la creación del Señor. Las creaciones de Dios siempre son innumerables. Ni siquiera las hojas de un árbol pueden ser contadas por el hombre, ni tampoco los cabellos de la cabeza. Sin embargo, los hombres necios se envanecen con la idea de volverse el propio Dios, a pesar de que son incapaces de crear un cabello de sus propios cuerpos. El hombre puede que descubra muchísimos vehículos maravillosos para viajar, pero incluso si llega a la luna mediante su muy anunciada astronave, no puede permanecer ahí. Por consiguiente, el hombre cuerdo, sin envanecerse, como si fuera el dios del universo, se rige por las instrucciones de la literatura védica, la forma más fácil de adquirir conocimiento de la trascendencia. Así que conozcamos a través de la autoridad del Srimad Bhagavatam la naturaleza y constitución del mundo trascendental que se encuentra más allá del cielo material. En ese cielo, las cualidades materiales, especialmente las modalidades de la ignorancia y la pasión, se encuentran completamente ausentes. La modalidad de la ignorancia influye en la entidad viviente para que adquiera el hábito de la lujuria y el anhelo. Y esto significa que los Vaikunta lokas, las entidades vivientes, están libres de esas dos cosas. Como se afirma en el Bhagavad Gita, cuando uno se encuentra en el estado de vida, cuando uno se encuentra en el estado de vida Brahma Bhuta, se libera del anhelo y la lamentación. Cuando uno se encuentra en el estado de vida Brahma Bhuta. ¿Cómo es Brahma Bhuta? Ah, ¿me estás preguntando? Sí, perdón. Que todos los habitantes del planeta Vaikunta son toda entidad viviente Brahma Bhuta, que son todos iguales. Por eso acá dice, sin discriminación. Incluso devotos y demonios adoran al Señor en Vaikunta y no existen las 3 modalidades. Son almas liberadas, Ok. Brahma Bhuta. Brahma Bhuta. Cuando uno se encuentra en estado de vida Brahma Bhuta, se libera del anhelo y la lamentación. Se concluye entonces que los habitantes de los planetas Vaikunta son todos entidades vivientes Brahma Bhuta. A diferencia de las criaturas mundanas que se encuentran todas completamente inmersas en el anhelo y la lamentación, cuando uno se encuentra bajo el influjo de las modalidades de la ignorancia y la pasión, se supone que está situada en el plano de la modalidad de la bondad del mundo material. La bondad del mundo material también se contamina a veces con toques de modalidades de la pasión y la ignorancia. En el Vaikunta Loka existe solo bondad pura. Así, toda la situación está libre de la manifestación ilusoria de la energía externa. Si bien la energía ilusoria es parte integral del Señor Supremo, la energía ilusoria se diferencia del Señor. Sin embargo, la energía ilusoria no es falsa, como lo sostienen los filósofos monistas. Tomar una soga por una serpiente puede que sea una ilusión de una persona en particular, pero la soga es un hecho, y la serpiente es también un hecho. Mm, ujú. La ilusión de ver agua en el caliente desierto puede que sea una ilusión para el animal ignorante que busca agua en el desierto, pero el desierto y el agua son hechos ciertos. Por lo tanto, la creación material del Señor puede que sea una ilusión
para el no devoto, pero para un devoto hasta la creación material del Señor es un hecho, como manifestación de su energía externa. Pero de esa energía del Señor no lo es todo. El Señor posee además su energía interna, la cual tiene otra creación, conocida como los Vaikunta Lokas, donde no hay ignorancia, ni pasión, ni ilusión, ni pasado y presente. Puede que alguien que posee poco acopio de conocimiento sea incapaz de entender la existencia de cosas tales como la atmósfera Vaikunta, pero eso no anula la existencia de ella. El hecho de que las aeronaves no puedan llegar a esos planetas no significa que no existan tales planetas, pues esos se encuentran descritos en las escrituras reveladas. Tal como lo cita Srila Jiva Goswami, el Narada Narada Pancharatra, Mm. nos hace saber que el mundo trascendental o la atmósfera Vaikunta está enriquecida con cualidades trascendentales. Estas cualidades trascendentales, tal como se revela a través del servicio devocional al Señor, son distintas de las cualidades mundanas de la ignorancia, la pasión y la bondad. Esas cualidades no pueden ser adquiridas por la clase de hombres no devotos. En el Padma Purana, Uttarakhanda, se afirma que más allá de la cuarta parte de la creación de Dios se encuentran las tres cuartas partes de la manifestación. La línea marginal que se halla entre la manifestación material y la manifestación espiritual está constituida por el río Viraja. Y más allá del río del Viraja, que es una corriente trascendental que procede de la transpiración del cuerpo del Señor, se encuentran las tres cuartas partes de la manifestación de la creación de Dios. Esa parte es eterna, perdurable, no se deteriora y es limitada, y contiene el estado más elevado y perfecto de las condiciones de vida. En el Shankya Kaumudi se afirma que la bondad pura o la trascendencia es justo lo opuesto a las modalidades materiales. En el Shankya Kaumudi se afirma que la bondad pura o trascendencia es lo justo opuesto a las modalidades materiales. Ok. Todas las entidades vivientes de ahí se encuentran asociadas eternamente sin ninguna interrupción, y el Señor es la entidad principal y original. También en los Agama Puranas se describe la morada trascendental de la siguiente manera. Los miembros asociados de ahí se encuentran en libertad de ir a todas partes de la creación del Señor, y esa creación es ilimitada, particularmente en la región cuya magnitud es tres cuartos. O sea, lo que son tres cuartos, perdón, es la creación o la manifestación espiritual, ¿verdad? Sí, Ajá, ujú. y esta manifestación material es solamente la cuarta parte, Sí, es poquito. es poquito. Sí, ok. Ok, puesto que la naturaleza de esa región es ilimitada, no hay historia de esa asociación, ni tampoco hay final de ella. Puede concluirse que debido a la completa ausencia de las cualidades mundanas, de la ignorancia y la pasión, no hay posibilidad de creación ni aniquilación. En el mundo material todo se crea y todo se aniquila, y la duración de la vida entre la creación y la aniquilación es temporal. En el reino trascendental no hay creación ni destrucción, y en consecuencia la duración de la vida es ilimitadamente eterna. En otras palabras, toda la creación, todo lo que se encuentra en el mundo trascendental perdura para siempre, lleno de conocimiento y bienaventuranza, sin deterioro. Como no hay deterioro, no hay pasado, presente ni futuro en lo que respecta al tiempo. En este verso se afirma claramente que la influencia del tiempo brilla por la ausencia, por su ausencia. Toda la existencia material se manifiesta por las acciones y reacciones de elementos que vuelven resaltantes la influencia del tiempo en lo que se refiere al pasado, presente y futuro. Allá no existen tales acciones y reacciones de causa y efectos, por lo cual el ciclo del nacimiento, crecimiento, existencia, transformaciones, deterioro y aniquilación, los seis cambios materiales, no existe allá. Aquella es la manifestación pura de la energía del Señor, sin ilusión, como la que se experimenta aquí en el mundo.
Toda la existencia Vaikunta proclama que ahí todo el mundo es un seguidor del Señor. El Señor es ahí el líder principal, sin ninguna competencia por el liderazgo, y la gente está constituida por seguidores del Señor. Por lo tanto, en los Vedas se confirma que el Señor es el líder principal y que todas las demás entidades vivientes están subordinadas a Él, pues solo Él, el Señor, satisface todas las necesidades de todas las demás entidades vivientes. Así como vimos que el alma está enjaulada en el cuerpo, también ahora vemos que estamos enjaulados en todo este mundo material. Y en Vaikunta Loka, que es toda la creación espiritual, es Vaikunta, ahí ni siquiera existe el tiempo ni las modalidades. Y no hay toda esa característica del mundo material. El tiempo es algo material que, como mencionamos anteriormente, es parte de lo que nos da esta etapa de vida y después se lleva todo, ¿no? Ujú. Ujú, ok. O sea, el tiempo se da por las modalidades de la ignorancia y la pasión. Sí, digamos que el tiempo es el Señor mismo que se Ujú, ocupa de este mundo, de que sea un mundo temporal. sí, No tiene como el tiempo, no tiene modalidades, ujú, pero marca sí el límite de la energía material. ya, ok. Bueno, texto 11. La descripción de los habitantes de los planetas Vaikunta dice que ellos tienen una tez de un resplandeciente color azulado como el cielo. Sus ojos se asemejan a las flores del loto. Su vestimenta es de un color amarillento y sus rasgos corporales son muy atractivos. Ellos tienen justo la edad de jóvenes que están creciendo. Todos tienen 4 manos. Todos están hermosamente adornados con collares de perlas que tienen medallones decorativos y todos parecen ser refulgentes. Wow. Mm. Sí, en los Vaikunta todos tienen 4 manos, ¿verdad? Sí, todos ahí, todos los devotos manifiestan una, un cuerpo espiritual parecido al del Señor. Sí. Tienen una actitud reverencial, una relación reverencial hacia el Señor. Mm. De hecho, Goloka Ella es más Vrindavan, reverencial. sí, de hecho, Goloka Vrindavan es solo una parte del mundo espiritual. Ujú. Y en Goloka Madre la relación es como de amistad, Sí, ¿sí? hay 5 tipos de relaciones se manifiestan en Goloka. Mm, Parental, de amor, de amistad, neutral, de sirviente. Eso es de Goloka Vrindavan. ya, Mientras en Vaikunta, claro, está la diosa Lakshmi, pero es una relación más del mm, rey y los súbditos. Pero ya. todos manifiestan esa belleza, ¿no? Es como ah, este, en la otra tierra donde se estaba yendo Krishna. Ah, se me olvidó. Dwarka, Dwarka, es como en Dwarka, ¿no? sí, solo que Dwarka se manifestó aquí en el mundo material. Ya. O sea, Dwarka es como una representación de Vaikunta en el mundo material Sí, es verdad, sí. y El- brindaban de Goloka. exacto. Ujú, Ya. sí. Mm, Ese es un poco el aspecto original del alma, ¿no? ya. Eso. ¿Y Dwarka Madre, todavía existe, madre? ¿Cómo? Dwarka todavía existe aquí. No, Dwarka se hundió No, pero Ya. sí hay vestigios bajo el mar y sí, es un de lugar de las peregrinaje. orillas. Es un Mm, lugar de peregrinaje. Yo no estuve cuando fueron los devotos. No fui, ya. pero sí hay ruinas. Ya. Deberíamos de ir. Es zona Sí, arqueológica protegida. sí, Oh. dicen que es el Atlantis, ¿no? El que se hundió. Sí. Mm. Era lo que iba a Sí, decir, que como Atlantis. sí, sí, sí. Hay que ir por allá a Ajá, peregrinar. sí. madre, yo tengo una consulta. ¿En los otros planetas también se vive la era de Kali?
de diferentes formas o niveles de vibración o algo así. Mira qué pregunta. Bueno, digamos que en todos los planetas, todo el universo material pasa por la diferente Ok. era, pero dependiendo de los planetas, pues sí, todos tienen que vivir su ciclo, porque a la final todos venimos destruidos, absorbidos por el Señor. Pero sí, esta es una buena pregunta para preguntar a los gurús, a ver Sí. cómo les afecta la edad de Stalin. Ajá. Porque así como me lo imagino, a lo mejor como lo que estamos platicando pues están todos los planetas en diferentes dimensiones y las vibraciones, digamos, el punto en el eje astrológico están en diferentes altitudes y latitudes, ¿no? Como que estos planetas tienen vibraciones mucho más altas que la Tierra. Puede ser que a lo mejor la era les impacte, pero de forma diferente, ¿verdad? Y, Sí, y efectivamente, sí, 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 Jesse, sigue. no, y pensaba, a lo mejor existe, pues, o en esta reencarnación pensé, pues, una de las pruebas de crecimiento, y por como hemos leído, ellos también pueden no decidir o degradar si reencarnar en nuestra vibración y viceversa, pero sí me dio duda y duda si hay planetas con vibraciones más bajas que el nuestro, Sí. o este es el más bajito. Me dio duda ahorita. Pues sí. Sí. Según yo sí hay, o sea, obviamente hay submundos, ¿no? Sí, 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 hay vibraciones. Sí, claro, porque ahí nosotros estamos en los planetas medios, donde Ujú. hay felicidad y aflicción. Hay planetas más De- bajos. Hay planetas demoníacos que tienen mucha opulencia, pero no adoran a Dios, pero hay otro planeta donde hay mucho sufrimiento también. Entonces, y están los planetas celestiales donde hay mucha gratificación. Pero sí, justo lo que decías, que no quieren bajar, pero en realidad sí. De los planetas celestiales, las almas quieren venir al mundo material para ocuparse en el Bhakti Yoga. Entonces, por eso dicen que hay filas de semidioses que quieren venir para entrar en el movimiento del Señor Chaitanya. Porque si no, en el mundo, los planetas celestiales cumplen con su, como en el banco, ¿no? Tienen sus ahorros de actividad piadosa y pueden disfrutar por un tiempo, pero después, de todas maneras, no es una posición eterna, van a caer y quieren venir para estar en este movimiento del Señor Chaitanya. Y seguramente sí, pensándolo bien, seguramente les afecta Kali Yuga también. Ujú. Sí, Aunque ahorita decía que pues no están influenciados por las modalidades de la ignorancia y la pasión. pero eso es en Vaikunta. Ah, en Vaikunta. Ok, ok. Ah, en los Entonces, planetas celestiales. Bueno, sí. sí, como pregunta Jesse sobre los Sí, planetas de esta creación material, si le afecta Kali Yuga. Claro, definitivamente sí. Todos estamos bajo el tiempo. Sí, como tú dices, no tanto como nosotros, pero de todas maneras también les afecta esta era, por eso quieren venir, ¿no? Por eso es un servicio también tener hijos para dar a estas almas oportunidad Ajá, de poder y- venir. Ujú, sí, Mm. A mí me sorprendió mucho cuando me enteré que había muchas almas que querían venir para acá. O sea, todos a pesar de que ya saben, ¿no? O sea, muchas almas ya saben cómo es aquí, aún así quieren venir para ocuparse en servicio. sí, es verdad. Porque donde hay mucho sufrimiento es difícil enfocarse en la vida espiritual y donde hay mucha gratificación también. Bien. Entonces el lugar ideal es donde uno pueda ejecutar la misión del bhakti, ¿no? Y ver el sufrimiento te vuelve consciente de lo que aquí es temporal. Porque los semidioses están en su viaje y, y de repente ya, de un día a otro se le termina la fiesta y caen. Y para ellos es un gran shock, Mira, ¿no? aquí está Murari. Sí, llegó Murari. Sabrá algo de... Rigor, ¿Qué pasa, Murari, con las almas que quieren venir? no sé, yo todavía soy un alma caída. Recién estoy en el proceso.
Si no, no estuviera aquí, creo. Sí. Bueno, leo Buena el 11. pregunta la que hicieron con respecto. ¿Cómo? Que fue buena pregunta la que hicieron al respecto sobre si en los planetas superiores afecta. Kali Yuga, ¿no? En los planetas celestiales. Sí, Kali Yuga Les voy a afecta preguntar todo. acá a algún maestro o algún sanyasi algo, pero según, o sea, según mi poco entendimiento, afecta pero de diferente manera por el cuerpo que uno adoptó, porque el cuerpo que uno adopta en este mundo material va en función a los deseos, por ejemplo, el perro, el camello, el gato, el tigre, cada cuerpo va según la modalidad de la naturaleza material. De mismo modo, la afecta de diferente manera la naturaleza material como tal, Maya, la ilusión. Igual voy a preguntar qué me dicen al respecto de cómo afecta Kali Yuga a las entidades vivientes superiores con un cuerpo más avanzado que el nuestro. Ujú, ¿verdad? Investiga ahí en Mayapur y ahí nos comentas, ¿eh? Sí. Sí, Investigación. ya lo tengo de tarea para la próxima semana o para mañana. Hoy ya llegué tardecito, pero al menos llegué. Pues sí, importante llegar. Gracias, El Mural. otro día me conecté y no estaban. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Llegué temprano para venir a la clase. Cuando ayer sí estuvimos. No, me parece que fue el viernes. Ah, es que el viernes no hubo. Ay, que estamos en el festival Murari del Yala Yatra. Sí, Daban la acabo y clase los empieza el gurús. 5. Sí, los gurús daban la clase. Ah, Ujú. Fue más tarde, ¿no? A las 8 la clase. Sí, presencial. Leímos el o último. sea, Sí, ok. Bueno, voy a leer el último. Bueno, sí, me quedé en el significado del texto 11. Ah, ok, una reflexión. Ujú. Dice significado. Los habitantes de Vaikunta Loka, todos son personalidades que poseen rasgos corporales espirituales que no han de encontrarse en el mundo material. Las descripciones las podemos hallar en escrituras reveladas tales como el Srimad Bhagavatam. Las descripciones impersonales de la trascendencia que se encuentran en las escrituras indican que los rasgos corporales de Vaikunta Loka nunca habrán de ser vistos en ninguna parte del universo. Así como hay diferentes rasgos corporales en diferentes lugares de un determinado planeta, o así como hay diferentes rasgos corporales entre los cuerpos de los diferentes planetas, asimismo, los rasgos corporales de los habitantes de Vaikunta Loka son completamente diferentes de aquellos que se encuentran en el universo material. Por ejemplo, las cuatro manos constituyen algo diferente de las dos manos que hay en este mundo. Ujú. Bueno, está bien cortito, ¿sigo otro? Hey. Sí. Texto 12. Algunos de ellos tienen una tez refulgente como el coral y los diamantes, y en la cabeza tienen guirnaldas florecientes como las flores de loto, y algunos llevan aretes. Significado. Hay algunos habitantes que han obtenido la liberación de Sarupia, es decir, de poseer rasgos corporales como los de la personalidad de Dios. La liberación de Sarupia. Oh. El Mm. diamante Vaiduria es en especial para la personalidad de Dios. Ok, perdón. El diamante Vaiduria es en especial para la personalidad de Dios, pero aquel que logra la liberación, que consiste en la igualdad corporal con el Señor, queda especialmente favorecido con el hecho de llevar los diamantes en el cuerpo. Oh, Qué hermoso, ¿no? ujú. O sea, tienen diamantes también, ¿no? En los cuerpos. Sí, hasta nacen con diamantes y todo. Ok, ¿leo otro o están cortitos todos? Ok, ¿Sí? Texto 13. Los planetas Vaikunta están rodeados además por diversos aviones.
todos resplandecientes y situados en medio de un brillo. Esos aviones pertenecen a los grandes Mahatmas o los grandes devotos del Señor. Las damas son tan hermosas como el relámpago, debido a su tez celestial, y todo ello en conjunto luce igual que el cielo adornado tanto con nubes como relámpagos. Significado. Parece ser que en los planetas Vaikunta también existen aviones que resplandecen con gran brillo y están ocupados por los grandes devotos del Señor, con damas de una belleza celestial tan brillante como el relámpago. Así como hay aviones, también debe haber diferentes tipos de transporte parecidos a los aviones, pero que no han de ser como las máquinas conducidas que conocemos en este mundo. Debido a que todo posee la misma naturaleza de eternidad, bienaventuranza y conocimiento, los aviones y transportes poseen la misma naturaleza que posee el Brahman. Si bien no existe nada a excepción del Brahman, uno no debe creer equivocadamente que solo hay un vacío y que no hay variedad. Pensar así se debe al poco a poco de conocimiento. De lo contrario, nadie tendría semejante concepción errónea de que hay vacío en el Brahman. Así como hay aviones, damas y caballeros, asimismo debe haber ciudades y casas, y todo lo demás que sea justamente lo adecuado para los planetas específicos. Uno no debe trasladar al mundo trascendental las ideas de imperfección que hay en este mundo, y no tomar en consideración la naturaleza de la atmósfera, que está completamente libre de la influencia del tiempo, etcétera, tal como se describió antes. Wow. Ya. Se me figura así unas ciudades así de que súper, no sé, celestiales, opulentas y no sé. Imagínate, sin temor, sin ansiedad, sin Ajá. la modalidad de nadie que se enoja, se pone loco. Sí, todo nos atrae, ¿no? Por eso mismo en la película muestran, ¿no? Lo ideal, como Ujú. en Star Wars y así siempre hay, pero después siempre atacan. Son muy de los planetas celestiales, porque viste que también en los planetas celestiales tienen ansiedad, porque atacan ahí los demonios y como Hiranyakashipu, hay luchas y todo. Solo en Vaikunta no hay ansiedad. Ujú. Ya, ok. Entonces no es querer ir a los planetas celestiales, perder el tiempo y apegarse más a la gratificación, porque de ahí uno vuelve a caer por acá, ¿no? Ujú. Good, good. Ok. Bueno, entonces hasta aquí le dejamos. Ok. Sí. Ujú. Muy bien. Muchas gracias por la lectura. Gracias también, igualmente. Vamos a seguir mañana con el encuentro entre el señor Brahma y el señor Krishna Ok, y su conversación. ok. Abrazos y reverencia. Haribol. Haribo. Haribol, Haribol, Murari. Haribol, gracias por la clase. Mañana voy a tratar de conectarme